Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Bienvenidos, buenas tardes, compañeros y compañeras. Esto es Modo Legislativo, el programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Mi nombre es Esteban Nani y superando una pequeña congestión, un cuadro gripal que he resuelto automedicándome. Estamos en vivo, siendo las 16:05, acompañándolos en la próxima hora y media con toda la información internacional, nacional, gremial y parlamentaria de la semana. Y para hacerlo estoy acompañado de una mesa amplia. Hoy es un día de regresos, ¿sí? De continuidades. En las continuidades, por supuesto, Víctor Holly, secretario de Profesionales, Camila Nanceri, que se suma desde el inicio del programa. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Esteban. Buenas tardes. Y bueno, Saludos a la barra. en el plano del regreso, Junior Astilla, Alejandro Cruz, ¿cómo andan? Muy le bien, va? recuperado. Acá estamos, hemos vuelto, como dice nuestro amigo Terminator. Bueno, esperemos que con energía y listos para disfrutar de este programa que hacemos con tanto cariño. Y del otro lado del vidrio está Lucas Tomasetti en los controles y Facundo Paso en la producción, haciendo redes también, junto con Camila. Facundo también estuvo trabajando muy fuertemente en Cuando la Calle Habla, ha traído testimonios, viene con los puños cargados de testimonios. Así que bueno, solamente en el segundo bloque lo vamos a invitar a que también participe de la mesa y nos traiga ahí algunas declaraciones del ciudadano común. Bueno, mientras tanto, si les parece bien, les decimos a los oyentes cuáles son las vías de comunicación con este programa y ya mismo enganchamos con las noticias de la semana. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Ahora. Internacionales, Escocia vuelve a la carga por su independencia. El gobierno de Escocia presentó en su parlamento regional un proyecto de referéndum con el objetivo de alcanzar su autonomía nacional. Este proyecto necesita el aval del Ejecutivo británico, quienes hasta el momento le niegan una nueva posibilidad a los escoceses. Recordemos que en 2014 las autoridades británicas y escocesas firmaron el Acuerdo de Edimburgo por el cual se habilitó la consulta pública. En aquella oportunidad, el 55% de la población rechazó la separación. En este nuevo contexto marcado por el Brexit, Escocia vuelve a la carga por su independencia impulsada por su primer ministra Nicola Sturgeon. Un referéndum de independencia dentro de este periodo parlamentario dará a Escocia la oportunidad de elegir ser una nación europea independiente, en lugar de tener un futuro con el Brexit impuesto sobre nosotros, declaró Sturgeon a la prensa. Muy bien, ahí teníamos entonces el panorama de lo que está aconteciendo en el Reino Unido, particularmente en Escocia, y su relación, por supuesto, con Inglaterra, que es como el motor de la economía isleña, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo decía la nota y también la asociación es inevitable. Con el Brexit, por un lado, recordemos que la primer ministro conservadora británica presentó su renuncia y en breve va a ser reemplazada. Así que bueno, también ahí tenemos una situación que no se resuelve y el antecedente también que me viene a la cabeza es lo de que ocurrió con Cataluña y su frustrada separación de España, ¿no? Que en un momento habían tomado mucho vuelo y finalmente terminó con... Bueno, pero Escocia tuvo la posibilidad, tuvo su referéndum, pero justamente esta posibilidad de secesión fue rechazada en el referéndum, pero justamente estaba montada en el trastorno que le significaría a Escocia quedar fuera de la Unión Europea. Un año después, Inglaterra, Gran Bretaña, o Inglaterra mejor dicho, que es el cuerpo y alma de Gran Bretaña, termina votando la salida de la Unión Europea y los escoceses se encuentran en una situación de cómo. Vos me habías dicho que justamente lo que tenía que
hacer para evitar la salida de la Unión Europea era no separarme de Gran Bretaña. Seguro, sí, una situación compleja que también, por supuesto, tiene el trasfondo de un Brexit que en principio, bueno, la ciudadanía británica había apoyado la salida de la Unión Europea y su principal impulsora termina renunciando, entre otras cosas, por no haber logrado reunir los consensos necesarios para una salida ordenada, ¿no? Sí, en Inglaterra cada vez más debilitada aparte y bueno, aprovechando, digamos, los países que tienen ciertos intereses. Veremos. La Sí. pica entre Escocia e Inglaterra es histórica. No, pero Sí, claro, eso histórico. es histórico. Irlanda, Escocia, ¿no? Inglaterra, es a mano militar y concretamente y un proceso Sí. que tiene siglos y que fue Sí. en base a guerras permanentes. Anda a contarle la ¿no? grieta a un escocés o a un Claro, irlandés, ¿no? Por supuesto. Hay una película muy vieja, denota también la edad que porto ya, donde se retrata la vida de William Wallace, Sí, un claro. Corazón reconocido, un reconocido héroe escocés, Peliculón. protagonizado por Mel Gibson, una película del año 98, 99 por ahí, justamente en donde, bueno, todos estos conflictos, estas guerras intestinas entre Inglaterra y Escocia se ve muy patente. Sí, hubo Hay pérdidas una de pel- acuerdo, hubo algún rey que luego fue de origen escocés o reina, no recuerdo bien. Robert de Bruce. Ahí está, perfecto. Hay una película en Netflix ahora Ahí está, sobre la esa. vida de Robert de Bruce. ¿Cómo se Justamente llama? posterior a esto. No que me marcaba acuerdo dos. ahora. Se lo debo para la Pero próxima. tuvo que ver con el acuerdo este. creo. Robert de Bruce aparece en Claro, la es el película de acuerdo. Wallace. Es el Es que lo el traiciona. hijo, claro, exacto. Es el que lo traiciona y acuerda ser el rey de todos los de toda Gran Bretaña. Sí, en la película esa traición, si es que existió también, ¿no? Sí, Porque sí. bueno, hay que ver quiénes le cuentan las cosas. Y Está estamos pasada por hablando alto. de cosas acontecidas. Bueno, pero viste, siglos cuando las antes. cosas están latentes, en algún momento vuelven a aparecer en la sociedad, claro. Cami, ¿algo para decir? No, para nada, lo dijeron todo, creo, bastante completo. Bueno, en el ámbito nacional, ¿qué tenemos? Bueno, Ale? tenemos una noticia fresquita que... ¿Recién salida del horno? Recién salida del horno que fue Parque Norte, que fue la convención nacional del Frente Renovador que postula como candidato a presidente a Sergio Massa, pero que en las horas previas justamente se debatía donde había como dos grandes posturas, inclusive hubo declaraciones previas, inclusive hasta del propio intendente de Tigre, Julio Zamora, quien se mostró antes del Congreso con el propio Alberto Fernández, candidato a presidente junto con Cristina en la fórmula del peronismo más Unidad Ciudadana. En esa previa también había ocurrido antes, el día martes pasado, una reunión en Córdoba del peronismo federal donde participó Massa también, junto con Schiaretti, Urtubey y con Pichetto. Ahora bien, ¿cómo concluye esto con esta noticia fresquita? Es que el Congreso le dio a Massa plenos poderes para hacer él una especie primero lo ungió como candidato a presidente del espacio, claramente, y después también lo ungió como el único capaz de operar y acordar acuerdos con otras fuerzas políticas. O sea, en él Que no empieza... sean Cambiemos. Exacto, sí, exacto, que no sean Cambiemos y que sea un frente opositor para derrotar a Macri. Pero, le dio, digamos, Massa reúne todas las condiciones de una gran comisión de acción política él mismo. Quizás la novedad más fuerte de la jornada, sabíamos por supuesto que Massa iba a conducir el proceso y que iba a ser ungido como tal, es que se descarta una eventual colectora con Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Una fórmula, se especulaba mucho con Empezó eso en los sonando días esta previos. semana. O sea, había sonado bastante esta contradicción, ¿no? Porque por un lado el gobierno había sacado un decreto prohibiendo justamente Sí. este tipo de maniobras, y si el acuerdo con Massa iba por el lado de compartir la boleta a presidente, compartir la boleta gobernadora de Vidal, que estuviese en la fórmula de Macri y demás, una situación bastante difícil igual de concretar. El Congreso del Frente Renovador de hoy termina por dar por tierra con esa idea. Sí. Además, un detalle, yo leía justamente en el comunicado lo que se planteaba del intendente de Tigre. Tigre es la propia, digamos, el distrito Sí, donde es el terruño. Massa, ¿sí? A ver, hay un problema para el Frente Renovador que tiene que ver con donde ellos tienen su gran poderío, donde tienen más fuerza, que es la provincia de Buenos Aires. Y es justamente donde el binomio y los La candidatos... zona norte, además de la... Sí, no seguro. En general la zona norte, digo, en particular la zona norte, pero en general es bien visto, digamos, Sí, ¿no? claro. Y tiene una gran raigambre en la provincia. Y es ahí justamente donde el binomio y los candidatos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner mejor miden. Entonces, para de alguna manera renovar mandatos, renovar lo que fuera, también un poco creo que no dejan de mirar esto, ¿no? Todos tenemos la creencia de que si Massa se lanzara a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires no tendría mayores problemas en alzarse con esa Sí, magistratura. Habría que Nunca ver. lo sabremos, pero... Sí, un poquito para ponernos en autos en cuanto a lo que viene ocurriendo históricamente. Massa 2013 se separa de lo que era el PJ más vinculado al kirchnerismo,
Ganó elecciones como diputado, año 2013, ¿sí? Sí, Crea el señor. Frente Renovador. Ese es su momento de mayor exposición pública. 43%. Sí, un triunfo claro. En el 2015 ya va como tercera opción de las dos principales, que eran Macri con Cambiemos por un lado, Scioli representando al PJ por el otro. Termina saliendo tercero con alrededor del 20% de los votos, sumando Una muy paso buena elección. general. Y ya en el 2017 el caudal de él merma bastante. Sí, sí. Una elección también de medio término, con lo cual no se ponen en juego cuestiones ejecutivas, pero bueno, de hecho, hoy en día Sergio Massa no cumple ningún rol ni como legislador ni como funcionario. Sí, por supuesto, como referente de un espacio político que también está en una encrucijada, ¿no? Porque esta merma en el caudal hace pensar en, bueno, cuál será el rendimiento electoral del Frente Renovador por sí mismo en las próximas elecciones si decidiera presentarse por sí mismo. Y Esto además, habilita alianzas y demás, ¿no? Y además esa merma que vos planteás también reduce el universo de gente que lo vota y gente que es afín a él, que está vinculada al peronismo. Y si vos planteás un frente para derrotar a Macri, es como que los senderos se te van achicando para las opciones. Seguro. Digo, es como que es complejo el tema, pero bueno. Sí, igual, si bien el Frente Renovador viene mermando, sigue conservando todavía Tiene unos identidad. 8 o 9 puntos que son Sí, muy sí. apetecibles Por dadas supuesto. las condiciones. Define una segunda vuelta, claramente. Sí, sí. No, Víctor. también quería decir justo que en este momento está habiendo definiciones ya a nivel más generales para lo que se vienen por las listas. Se dio estos días el congreso también de la UCR. Es que verdad. decidió Que como seguir todo en este país en queda Cambiemos. viejo a los 3 días. Queda viejo, sí, fue efectivamente. 27, Tenés razón. El lunes. pero que ellos decidieron seguir con la alianza en Cambiemos. Sí. Por más margen que hace 4 años atrás. Sí, este es un dato, Un dato que pocos importante. lo están difundiendo, pero la cantidad de convencionales que apoyó la continuidad de la UCR en Cambiemos es mayor, Sí, de ostensiblemente 240. mayor, que la que apoyó la No primera conformación de Cambiemos en el año 2015. Y hubo mucho pirotecnia, mucho Sí. juego de declaraciones en la previa, ¿no? De hecho, hasta del propio presidente del radicalismo, de Cornejo. Sí. Que inclusive planteaba de buscar otros candidatos que no sean hasta el propio presidente de Sí, la hablaba nación, hasta de cambiar el nombre abrir la de la marca. fórmula, digo, bueno. Sí, pero la pertenencia al radicalismo con la alianza Cambiemos está evidentemente fuera de toda duda, por lo menos para la ya se inmensa planteó, mayoría de los por convencionales. supuesto. Se van ordenando los espacios políticos de a poco a medida que se acerca la fecha del cierre de 12 de junio y 22 de junio, pero no sé bien cómo es, creo que el 12 es el plazo Alianzas. límite para alianzas y el 22 candidaturas. Sí. Exactamente. Efectivamente, bueno. Tengo lo que acaba de decir Sergio Massa, que acaba de decir más o menos lo que estábamos diciendo nosotros, que una frase textual: no busco cargo, hoy estoy acá sin tener un cargo público, no necesito para expresarlo mis ideas, no lo necesito, puedo vivir mi vida y expresarlo. Dijo, buscamos ser una alternativa diferente a este gobierno de fracaso. Quiero pedirles a todos los dirigentes opositores que abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir. Y por último también dijo, hay que transformar el enojo en votos de esperanza. Voy a trabajar para ampliar esta coalición opositora. Y dijo, las fórmulas no solo son nombres, el secreto es construir una coalición opositora amplia. Esas fueron las frases destacadas del Bueno. discurso de recién de Sergio Massa. Sí, con contenido interesante. Veremos qué curso toma la acción en estos días. No, algo similar había dicho en una salida que tuvo en la reunión de Alternativa Federal la semana pasada. Había dicho algo similar con respecto a... Sí, el armado de Alternativa Federal dejó ahí algunos puntos medio oscuros. También quedó viejo, Fue pero muy- fue... sí. Bueno, en el medio de la baña, rayando qué el papel. dinámica, ¿no? Fue muy golpeado con la decisión de... Con las elecciones de Córdoba parecía que se impulsaba Alternativa Federal, ahora ya pierde un poco de impulso. Lo que pasa es Schiaretti quedó bastante en una posición Bueno, bastante la Baña de alguna extraña. manera, con su posición de no someterse a las PASO, le puso límites también a ese armado, ¿no? Porque un poco también era la frutilla Bueno. del postre, una contienda de ese espacio donde dos buenos o tres candidatos compitieran. Al la Baña tomar otro camino también va haciendo que ese espacio pierda, Sí. pierda Creo bastante que representación. el que, a mi entender, desde esta posición, el que por ahí llevó la parte más incómoda fue el gobernador de Córdoba, que había arribado a esa reunión como el ordenador de Alternativa Federal y no incidió en absoluto en el derrotero que siguió, que venía y que siguió después de la Alternativa Federal. No poder retener a la Baña,
todavía no tienen ni siquiera sus fórmulas Sí, para paliar involucrar las a PASO. figuras públicas que tienen cero recorrido en la política, caso Tinelli, Sí, por ejemplo. en la conferencia de prensa A yo Scioli, la verdad llegaron que- a convocar a Scioli. Scioli y Scioli Tinelli también. en la misma conferencia de prensa. Yo la verdad que Sí, parecía más que estaban armando un partido de fútbol 5 que Yo no lo podía creer. Sí, bueno, nosotros tenemos esas dificultades y convocamos lo que podemos los lunes. Me parece que no es fácil, ¿eh? cuando se presentó la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, rompió los esquemas. Aceleró todos los y tiempos. aceleró los tiempos, sí. Y lo dejó un poco... De hecho, en todavía no se sabe cuál va a ser el vice de Cambiemos, que uno entiende, no va a seguir el mismo recorrido que siguió la principal fórmula de la oposición, pero va a tener que plantear una suerte de sacudón del tablero político, si se quiere, para tratar de equiparar por lo menos el impacto de lo que comentábamos recién. Bueno, ahí en algunos medios de tirada nacional están planteando que una de las posibilidades es que el gobierno plantea justamente que sea Urtubey también compañero de fórmula, si fuera necesario el propio Macri. Digo si fuera necesario porque son estrategias que también tiene el oficialismo en carpeta para poder hacerlo jugar de acuerdo a cómo van las encuestas, digo. Sí. ¿No? Porque Por lo pronto lo que hace el presidente es recibir a todos los candidatos de la alternativa federal por separado, en una suerte de, convocatorias bilaterales que también, siendo dirigentes de la oposición, yo no sé si les sirve para acumular algo, ¿no? Yo en este momento, en lo personal digo, ¿no? En momentos de definiciones, donde vos estás definiendo el candidato de presidente del país, que aparte definís modelos, proyectos económicos, digo, creo que hubo algunas posturas claras y otras posturas que no fueron tan claras. Por ejemplo, cuando se planteó el tema de firmar o acercarse a la propuesta de consenso que planteaba el gobierno. La Baña dijo, miren, lo que ustedes están planteando no tiene en cuenta ni la reactivación de la industria, el tema del desempleo. Y el gobernador Schiaretti fue y firmó los puntos tal cual lo había planteado el gobierno. Digo, estos son cosas de fondo, no son detalles menores. Y Seguro, la Baña, firmó menos puntos, pero no cuestionó claro, ninguno. pero no cuestionó ninguno, digo. O sea, esto va marcando a vos que se van separando. Algunas son de fondo, otras de forma, otras son candidaturas, otros son proyectos distintos, modelos distintos. Ahora, lo que parece raro es que en términos de puja electoral, tanto en las fotos de Urtubey con el presidente de la Nación, que son totalmente lícitas y válidas, ¿no? Como la de Schiaretti. No, pero el lo hacen en un contexto, lo que clima, hace ruido es ¿no? el contexto, no En tan un clima- cerca del cierre de listas. Claro, ¿viste? En un clima de mucha cercanía, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en lo parlamentario? Digamos que a todo esto que el dólar está quieto, ¿no? Que económicamente no hemos tenido grandes noticias, salvo la caída en las ventas de los supermercados, que es un dato preocupante. Eso, la industria Pero, automotriz también. No tener noticias del dólar es bueno Sí, acá. a veces, no hubo sacudones, digo, Sí, en el relación a- 70% de tasa de interés anual que está surtiendo Sí, algún no no efecto. impacta como el dólar, pero digamos, Está Bueno, surtiendo leí algún una Y la nota. nueva habilitación de fondos de parte del FMI también. pero es cierto que el sacar de tapa y el dólar que genera tanta incertidumbre, bueno, Y ansiedad. contribuye a una supuesta tranquilidad, ¿no? Es un mérito de este gobierno y también de la fórmula presentada por la oposición que no despertó grandes está bien. movimientos en el mercado de cambios. Bueno, perdón, lo dijo hasta Alberto Fernández esto en una declaración. Dijo, bueno, que haya bajado el riesgo país el día lunes después de la declaración tiene que ver con que nuestra fórmula trajo certidumbre. Igual en cuanto al tema de la cotización del dólar, no podemos dejar de tener en cuenta que hay un grifo abierto, entonces no va a haber grandes saltos en la cotización mientras esa Total, mientras esa- que haya para Esa comprar. demanda ese flujo siga se abierto. cumpla. Sí, Claro, sería- bueno, tuvimos 15, 20 días que era toda una cuestión. Y claro, cuando los dólares estaban escaseando. Pero bueno, Bueno, aparentemente pasó esa etapa. En el ámbito parlamentario, En el ámbito parlamentario. Presentan nuevamente proyecto para legalizar el aborto. Por octavo año consecutivo se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para legalizar el aborto. La iniciativa, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, reunió rápidamente 70 adhesiones de diputados y diputadas de diferentes bloques políticos y estuvo acompañada por una movilización en las adyacencias del Congreso. Paralelamente, la semana que viene el Senado comenzará a tratar el nuevo Código Penal, el cual contempla diferentes modificaciones, entre ellas reducciones de penas en casos de aborto. fue primicia de este programa, me animaría a decir. El jueves pasado Camila lo trajo como tema, cuando no estaba instalado en la agenda pública se sabía que iba a haber una marcha el día martes. La verdad que fue impresionante, multitudinaria, como todas las concentraciones vinculadas a esta temática, pero bueno, es verdad que se dijo en el programa del jueves pasado y bueno, estuvo a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Sí, más de, miles de mujeres, no tengo el número exacto de la marcha, lo que fue, pero ya desde el mediodía estaban cortando las inmediaciones y fue una multitudinaria marcha acompañando la presentación del proyecto, con un montón de organismos dentro de
de la sala el anexo C de la Cámara de Diputados y un montón, y la gente de las actrices, todo el colectivo de mujeres. Exacto, el colectivo de mujeres. Así que fue importante, fue masivo. Bueno, se vuelve a presentar con un montón de esperanzas por parte de las personas que quieren que este proyecto salga. Habría tiempo hasta diciembre, ¿no? Para tratarlo. El año parlamentario comenzó ahora en marzo, se verá. Un año electoral siempre Claro, es un sí. año menos propicio para iniciativas Yo creo que dividen tanto las aguas, pero No creo que se trate este año, sí, es como vos decís. Se vio en la práctica el año pasado. El año pasado a esta altura creo que ya teníamos la sanción de diputados, si no me equivoco. Creo que lo dijimos el jueves pasado. por eso. Hacía frío, así que sí, debe haber sido por esta época. Fue por demás conflictivo. A ver, me refiero en cuanto a los efectos políticos, que en campaña es muy difícil que esto se trate, me parece a mí. Ujú. Igual hay el Código Penal que van a tratar en Senado incluía algunas bajas en cuanto a la penalización, ¿no? Algo así. Aparentemente eso lo va a informar Greca en el tercer bloque, pero tengo entendido que sí. Creo que la despenalización, mi opinión personal, es la despenalización del aborto sigue siendo algo que queda a la mitad del camino, ¿no? No, obvio, el debate de fondo es otro. Va a ser insolayable para los candidatos a presidente definirse sobre esta cuestión. Claro. Me parece que va a surgir como Total. pregunta Sí. inevitable, te diría yo, Creo que- en la campaña. Yo creo que una despenalización solo a secas lo que haría más es acentuar esta injusticia de que quien tiene plata puede realizarse un aborto en buenas condiciones, en condiciones de higiene y seguridad óptimas, y quien no, y bueno, tendrá que ir a correr riesgos. Sí, el primer reflejo es pensar que el Estado tiene que legislar sobre lo que efectivamente acontece a nivel social y no guiado por creencias religiosas o metafísicas, más allá de la postura que cada uno tenga en relación a este tema. Es un tema que divide mucho las aguas, Sí, que la sociedad absolutamente. está muy en una postura a favor o en contra. Veremos qué pasa. Bueno, pero no está mal que ese colectivo esté planteando esas movilizaciones ahora de cara a una elección presidencial, justamente para que el tema también sea de debate, ¿no? Ujú. Pues yo me imagino un debate presidencial, la pregunta esta Ineludible. va a surgir. Sí, sí. Ineludible. No puede no surgir, digo, me parece a mí. Es la que no Después- quiere escuchar nadie. Claro, después Claro. qué dice cada uno no lo sé, pero claramente va a aparecer el debate. Bueno, ¿qué pasó en el ámbito gremial esta semana? ¿Hubo un Bueno, paro? creo que sí. Me dijeron. Se concretó el paro general de la CGT. Leo. Con importantes niveles de acatamiento, se concretó ayer el paro nacional convocado por la CGT. En declaraciones radiales, Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales, afirmó que no podía descartar una nueva medida de fuerza en los próximos meses. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sostuvo que el paro obedecía a cuestiones políticas y reiteró la necesidad de modernizar el sistema de relaciones laborales. Podríamos decir, no importa cuándo leas esto, ¿no? Claro. El tema de la consideración política y demás. La jornada de protesta se desenvolvió en paz y con total normalidad. Solamente se registraron algunos focos de conflicto en los accesos a la ciudad entre las fuerzas de seguridad, movimientos sociales y partidos de izquierda que realizaron cortes de calle parciales. Quiero decir, el ministro Sica hace un par de semanas atrás también había echado la culpa a los trabajadores, Ujú. también por la inflación, creo que fue en ese caso. Ajá. No quiero... Sí, bueno, su origen de la Unión Industrial Argentina evidentemente está jugando una mala pasada y no captó que no es más representante de un sector empresarial en particular, sino Pero- del Estado en lo que es producción de trabajo. Realmente el timing deja mucho que desear, ¿no? Porque responder a una medida de fuerza de los trabajadores Ujú. la culpa tienen ustedes que no aceptan una flexibilización y más pérdida de derechos, qué sé yo. Sí, es No sé, complejo. no sé si yo diría Ahora, eso. Pero- Si te animarías a tanto. Yo no sé si voy a poder ordenar bien lo que estoy pensando. Así que voy a tratar de decirlo. Si te parece. Declaró. Sí, por favor. Dale, no, decime. porque como el A ver. tema del paro seguramente va a Ah, rondar bueno, vamos. la temática del próximo bloque. Adelantamos y que APL adhirió a la medida de fuerza y que fue contundente. Bien. Dejémoslo ahí, Sí, vamos aparte a me ordeno mejor la frase. ordenemos las ideas, todos tenemos. Totalmente supongo- falso que tiene que ordenar, pero no importa. hay gente que en la tele dice el primero que le viene a la mente y bueno. Así estamos también. Está bueno que nos tomemos un minuto para reflexionar. ¿Cómo Si no? les parece, lo hacemos con un tema musical. Camila, ¿querés presentarlo vos? Bueno, ¿Qué vamos a escuchar a Leonel el Feo, Bajo Fondo.
Muy bien, segundo bloque de Modo Legislativo. Seguimos aquí junto a todos nuestros oyentes en este día grisáceo, sí, no lo dijimos, no lo mencionamos al inicio del programa. Estamos en presencia de un típico día otoñal, ¿no? Gris y frío. Fresco. Hoy creo que es el día más frío del año. Sí, ¿no? señor. Es el día más frío del año, muy bien. Todos comentarios tópicos tradicionales de un jueves por la tarde, ¿no? Estamos en presencia de un día frío y es lluvioso también, ¿no? Como para escuchar el programa, para estar con un modo legislativo ahí. Sí, Yo ¿no? estaría Atento. en mi casa, torta frita. ¿Cucharita? ¿Eh? ¿Cucharita? Estaría escuchando el programa. Está muy bien. Después. Ah, Igual. O durante. Durante es difícil. Si la otra persona también está atenta al programa. Y ahí seríamos buenos, qué sé yo. Cucharita de té para revolver un poquito la taza. Pero bueno. Muy bien, y se produjo un cambio en el programa, se masculinizó aún más, como si no le fuera suficiente con 4 hombres, estamos con el 5º hombre. Había una película. Pidieron cambio. Cuarto hombre. La película. Una película alemana, el cuarto hombre. Bueno, pues ya éramos 4. ¿Recomendable? La vi hace un montón, me parece que... Sí, puede ser, pero no... Ni la recuerdo ya, solo el título. Bueno, entonces hicimos un switch, dejemos recomendaciones cinematográficas para el final, si se acuerdan de alguna, la tiramos al aire. Está Camila entonces ahora en producción y redes, y Facundo Paso, nuestro productor, al aire. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Estuviste laburando? Excelente. Sí, salimos hace un rato por la calle, acá en la circunferencia de lo que es el Congreso, en un par de cuadras alrededor, Ajá, y ¿cuál era la conseguimos temática? algunos testimonios. Y un poco lo que estuvo hablando Ale, tomamos hoy en referencia a lo que fue el paro de ayer. Queríamos Ajá. saber un poco qué nos decía la gente al respecto. Tenemos bien. unos testimonios que si quieren podemos ir escuchando. Dale, y los comentamos después en el piso, si les parece nada al controlador, vamos con el primero de ellos. Bueno, muy bien, estamos aquí en Avenida Belgrano, alrededor del 1900, y tenemos el testimonio de Adrián, que nos va a comentar un poco respecto de lo sucedido en el paro de ayer desde su punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista fue un paro muy exitoso porque te tenés que adherir quieras o no quieras. Yo estoy de acuerdo en hacer paro, a pesar de que me afecta porque no me pagan el día. Yo soy un trabajador. Soy canillita y estoy obligado a no venir porque no tengo ninguna manera de venir. Me afecta que pierdo el día, pero igualmente estoy de acuerdo en cualquier medida de protesta, sobre todo teniendo en cuenta que les afecta y que dicen que les afecta a este gobierno que no hace nada ni una cosa buena por los trabajadores. Muy bien, ahí tenemos entonces un primer testimonio acercado en este caso por un trabajador que se ocupa de la venta de diarios, Diarios y revistas. manifestando por un lado las dificultades para transportarse, pero por otro lado su acuerdo con la medida de fuerza y bueno, esto último que dijo, ¿no? Que tomando conciencia que era una medida destinada a plantear alguna suerte de disconformidad con la política económica del gobierno y con la que él estaba de acuerdo, ¿no? Exacto. Abro a la mesa. Ale, ¿ordenaste tus ideas? ¿Querés? No, sí. A ver, no, tenía que ver con las declaraciones, no con lo que declaró El compañero. la persona, sí, el trabajador, el compañero Canillita, sino tenía que ver con declaraciones anteriores del ministro de Sica. Trabajo Ajá. de Sica, ¿no? Que planteaba que por el paro se habían perdido 40.000 millones de pesos, ¿no? Más allá de discutir la cifra o no, es bueno que se plantee esto en estos números. ¿Por qué? Sería bueno entonces que se distribuyera el dinero de esa manera. Igual ¿no? eso Si los trabajadores cuando paran hacen perder 40.000 millones de pesos, estaría muy bien que cuando se reparta la torta, la distribución del ingreso, se reparta tomando en cuenta estas cuestiones. Que Es media hora de Toto Caputo, que igual, que son los trabajadores quienes generan riqueza, ¿no? Junto con las fuerzas productivas. Justo que comentás esto se me viene a la ¿Se cabeza. entiende la ironía? Hoy estaba leyendo un informe de una consultora, después lo voy a pasar el dato, que decía que en estos 4 años se perdieron el 20% del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, poder adquisitivo que es de los trabajadores que tienen en el bolsillo y es plata que hoy no tienen. Entonces, también es eso, ellos hablan desde una postura de la pérdida del país, pero por otro lado, en los números, los que están perdiendo en verdad son los trabajadores, son los Claro, que totalmente. día a día van a laburar por menos plata que la de antes, o la plata en verdad le alcanza para menos que hace 4 años. Es prácticamente así, es un hecho concreto, totalmente, Bueno, es indiscutible eso. El gobierno, desde el gobierno hablan como empresarios después de todo. Y, Muchos de ellos lo son. claro. Y bueno, esa es su lógica. Vos parás y nos estás... en verdad, bueno, ¿quién es el país y quién está perdiendo esos 40.000 millones de pesos? Digo, Exacto. en este discurso. El país somos todos.
Sí, eso es lo que acá acordamos en esta mesa, digo, pero yo quisiera saber cuando el ministro Sica está diciendo el país está perdiendo 40.000 millones de pesos hoy, ¿quiénes cree que es el país, el ministro? ¿Y cuánto participamos nosotros de esos 40.000 millones de pesos que se perdieron ayer? Yo lo que siento que en muchos discursos, sobre todo en personas afines al gobierno, que se pierde un poco de vista que uno puede estar a favor o en contra de la medida o del accionar, pero no dejar de ver que en realidad es un reclamo. Cualquier paro. Un derecho constitucional. No solo es un derecho constitucional, sino que es lo que lleva a que verdaderamente la gente tome la decisión de hacer un paro. Si todo funcionara como esperáramos, o por lo menos mucho más cercano a lo que esperamos, que con la diferencia que hay, no serían tan seguidos y no serían tan masivos, ¿no? Yo lo que veo, sin hacer una valoración ni positiva ni negativa del hecho en sí mismo, es lo que lleva al hecho. Los paros no dejan de ser una forma de reclamo. Es el descontento de un grupo mayoritario de personas, no sé si mayoritario respecto de toda la población, pero sí un grupo muy importante respecto de los grandes núcleos de los gremios que concentran inmensa cantidad de trabajadores. Sin dudas, no habría paro si las cosas estuvieran un poco más en su lugar, como esperamos. Después, bueno, como podemos escuchar si quieren en los próximos audios, uno puede estar a favor o en contra de esa medida. Hay distintas medidas, distintas formas de elevar ese reclamo. Pero bueno, no deja de ser un reclamo. Evidentemente el paro se da porque las cosas no están saliendo como muchos grupos pretenden, y muchos grupos que en su gran mayoría reflejan los sectores menos pudientes o menos adinerados de la economía. Exactamente. Bueno, ¿Quieren que escuchemos otros dos audios que tenemos? Vamos con uno y si quieren vamos mechando. Vamos con el próximo. Ahora estamos sobre Combate de los Pozos al 300 y estamos con... ¿Cómo es tu nombre? Cristino. Cristino, ¿qué nos podrías decir respecto del paro de ayer? Bueno, no estoy de acuerdo. Para mí fue 100% político. ¿Y pensás que eso va a traer cola, digamos, va a traer alguna consecuencia? No va a cambiar nada. ¿A vos te viste afectado? Sí, por el transporte, porque soy independiente y me tengo que mover. ¿Y no pudiste viajar? No. Bueno, muchas gracias, Cristino. Faltaba más. Bueno, ahí tenemos la opinión de otro trabajador, en este caso un trabajador independiente, lo que comentaba, entiendo yo, que no trabaja en relación de dependencia, con lo cual es altamente improbable que esté afiliado a algún sindicato, claro. Y eso también determina una opinión, y bueno, una opinión que no creo que no por casualidad va en línea con lo que hablamos antes de un funcionario de gobierno, ¿no? Tildar un paro de político, por supuesto todos los paros lo son, claro. Pero bueno, si nos guiáramos solamente con la tesis de que de los paros se sale trabajando, nunca un paro resolvió nada, bueno, no hubiésemos tenido en la Argentina un 17 de octubre, no hubiese habido a nivel mundial un 1 de mayo, digo, entramos en un terreno cuasi absurdo. Los paros sirven, son importantes, son manifestaciones, como decía Facundo de recién, uno las puede apoyar o no. Entendemos que ciertas condiciones objetivas ameritaban esta medida de fuerza que tomaron los trabajadores y ojalá tenga alguna consecuencia positiva para el conjunto de la sociedad. Hay un sentido común que impugna ciertas decisiones o medidas por el solo hecho de ser políticas. Me parece que, primero que el compañero dice, estoy en desacuerdo porque fue un paro político. Bueno, desde ya que lo es, pero ¿por qué es algo negativo? ¿Por qué esa carga negativa? Nunca estarías de acuerdo con un paro, si fuera porque es político. Exactamente. No, y no hacer paro también es una decisión política. Lo que encierra Totalmente. la cuestión esta es que es político, es que es como que escondería algún otro objetivo que no sea defender los derechos de los trabajadores. A ver, Claro. si estamos planteando que objetivamente los trabajadores han perdido ingresos frente a la inflación, que hay gente que ha perdido el trabajo, que hay empresas que están en crisis, convocatoria de acreedores, que hay una pérdida de poder adquisitivo del mercado interno y demás, claramente el paro no es político. Podrás No está politizado. No está politizado. Podrás coincidir o no estar de acuerdo ni con el paro ni con la metodología. ¿Sí? Ni con el modelo de país, pero lo que no puedes plantear es que es político, porque al decir que es político es como que está desnaturalizado, que se está haciendo un paro en una Argentina pujante y por una cuestión corporativa, por ejemplo. Y no es el caso. No, y separar lo que es la política Lamentablemente. partidaria de lo que es lo político en sí, ¿no? El contenido político de un paro está fuera de toda duda. Me parece que es hasta absurdo plantear un paro que no tenga ninguna connotación política. Entendemos nosotros que no tenía una connotación político-partidaria, no era en favor de determinada o facción electoral. política o electoral.
lo que decía Alejandro recién, es cierto, la desocupación se está acercando a los 2 dígitos. No es moco de pavo, como quien diría. Falta la última medición, que creo que tiene que ser ahora este mes o el mes que viene, pero digo, es un dato preocupante. Seguro, y además de la desocupación que está creciendo y es real, lo que yo por lo menos siempre repito, digo, lo que está asignando este tiempo, la seña en particular, es que nuestros compañeros trabajadores no pueden cubrir sus necesidades básicas aún trabajando y cobrando. No pueden pagar sus servicios, no pueden pagar sus alimentos, no pueden pagar la vestimenta propia y de sus hijos. Sí, el tema de los trabajadores pobres. Ya, o sea, exactamente. Hay otros ramos, otras actividades, ¿no? Que están muy por debajo de lo que es la línea de la pobreza, los salarios que ganan. Claro. ¿No? Están debajo de los, creo que 29.000. Pero toda la vida nos enseñaron pesos. Que no querés ser pobre, bueno, trabajá. Ya parece que no alcanza. No, parece que no. También lo que me llamó la atención a veces, igual ahora escuchamos sobre un caso, era un trabajador independiente, quizás la falta también de conciencia colectiva, ¿no? De solidarizarse también con el otro. Quizás él tiene un buen porvenir, hay que ver el caso particular, pero entender también que los reclamos colectivos y de manera en conjunta tienen muchas más posibilidades y son mucho más fuertes que los reclamos a nivel individual, donde nada más el reclamo individual es por venir una sola persona. Acá es por venir, que podríamos decir, de todos los trabajadores, que sería para todo el país. Y basta impugnó el paro argumentando su propia inconveniencia personal. De hecho, igual a mí me parece fantástico, porque también, no fantástico la postura, digo, pero está muy bien que nosotros como programa, porque un programa vinculado a un gremio, mostremos todas las facetas que podamos de sectores de la población que piensan distinto a nosotros. Totalmente. ¿No? Digo, está muy bien eso y que nosotros podamos... Es la idea de esta sección. Claro. Que es la idea de esta sección, ¿no? Pluralizar un poco las voces por intermedio, en este caso, de un audio y obviamente en una pregunta sin réplica, pero no deja de ser una visión distinta a la que atravesamos nosotros, que estamos acá frente al micrófono todos los jueves. Con respecto a los que demonizan a los sindicatos porque hacen paro y demás, bastaría con ver los niveles salariales, ¿sí?, de los trabajadores sindicalizados de aquellos que no lo están. No solo en nuestro país, sino comparativamente con países con tasa de sindicalización mucho más baja. Uno podría observar que los salarios, el nivel salarial en esos países es ostensiblemente más bajo. Con lo cual, además, perdóname, Esteban, mira qué detalle. Termina el paro, un paro que fue contundente, un paro que tuvo un acatamiento muy grande y que mostró a todo el arco gremial unido, ya sea la CGT como la CTA y los gremios estos que están vinculados, que se autodominan, no sé si movimientos nacionales y populares, la Federación de Gremios Nacionales y Populares. Dante Sica plantea que hay que volver a debatir y plantear la reforma de las leyes laborales. Digo, eso es una agenda permanente de un sector empresarial. Casi una provocación, contestar eso, contestar un... Digo, en este contexto, ¿no? En este contexto estar planteando eso... ¿no? Sí, hasta viendo es que un año electoral y de cara a una elección, pero vos fíjate que de cara a una elección, entonces en el programa de gobierno, en la plataforma del oficialismo va a estar la reforma laboral. Te digo que se explicite claramente. Bueno, hoy leí en la política online que había una encuesta dando vueltas en la cual había una mayoría que entendía que era necesaria una reforma laboral. No sé qué entenderán por reforma laboral. Jacobe, ¿no? Encargada por el gobierno, por el oficialismo. Puede ser, sí. Pero bueno. Cierro este segmento antes de ir al próximo audio. Ayer vi un tuit irónico, por supuesto, un trabajador de Globo, un repartidor, diciendo yo trabajo, yo no paro, y la foto sonriente repartiendo, ¿no?, la mercadería que se traslada en las bicicletas, que por supuesto es un trabajo absolutamente precarizado, en la que ni siquiera te reconocen una relación salarial, ¿no? Esas contradicciones que tiene el capitalismo en el siglo XXI, que, bueno, por supuesto hay que estar a la altura del desafío de plantear respuestas también para ese segmento laboral en particular. Sí. Escuchamos el próximo audio, adelante. Ahora sobre Avenida Entre Ríos al 300 estamos con... Gabriela, ¿qué tenés para contarnos respecto del paro de ayer? No, pienso que el paro no beneficia a nadie, perjudica a toda aquella gente que quiere ir a trabajar y no puede porque no hay medios de transporte. Y perjudica fundamentalmente al país, porque parar un país y tener ganas de ir a trabajar y no poder porque no hay colectivos y tráfico y tránsito es un tema.
Bueno, por otro lado, en mi caso particular, bueno, esto es una empresa familiar, así que no se abrió acá, pero por un tema de cercanía al Congreso y la zona, pero sí los otros 2 locales se abrieron y se trabajó normalmente, así que como cualquier día. Muchas gracias, Gabriela. No, por nada. Muy bien, ahí escuchamos entonces el tercer audio, en este caso una mujer, bien Facundo, siempre respetando la cuota de género, imprescindible. Hay que estar en esos detalles, te lo quiero agradecer públicamente. A veces uno en el fragor de algunas discusiones o lo que sea no contempla estas cuestiones, y vos siempre sos muy cuidadoso con esas. Bueno, en línea más o menos con lo que planteaba el trabajador anterior. Una situación que, bueno, ya creo que la comentamos. Víctor, ¿querés entrar un poco? Perdón, Sí. era una señora que estaba a cargo, era Una empresa familiar. Una empresa familiar. Sí, Era sí. alguien, digamos, que Una ve, pyme. que ve el Una paro pyme. desde una pyme. Claro, Sí, claro. decía que tenía 3 locales. Comercios. Tuvimos el primero un canillita, el segundo, que bueno, él mismo lo menciona como un trabajador independiente, no sabemos de qué rubro ni nada, pero me lo crucé en la calle. Y esta última señora es de un comercio, sí, de un comercio de acá de la zona. Una microempresa, se podría decir. Una pyme. Muy bien. Igual quiero también, no sé si vas a decir algo, Ale. No, simplemente que es la mirada del paro desde un sector que no Sí. está vinculado al trabajo, al mundo del A trabajo, lo sindical. sino que está vinculado al mundo, entre comillas, más allá que sea una pyme, al mundo empresarial, y también vinculado a un comercio que vende más o vende menos de acuerdo a la gente que circula por la calle. Seguro, sí, Entonces, sí, cada uno lo está tiene muy bien, digo, sesgado lo en tiene función planteado de su- también desde Sí. su mirada, ¿no? Permítame subrayar Por favor. otro lugar común que el paro no soluciona nada. Es de los creadores del paro político, viene su secuela es el paro no soluciona nada. Por supuesto que no soluciona nada. De hecho, es un reclamo justamente a un problema que estamos teniendo no los está teniendo trabajadores, solución. que estamos demandando una solución. El paro es justamente una forma de protesta demandando esa solución. Bueno, eso quería acotar nada más. Está perfecto. Víctor. El sindicato tomó una postura oficial en relación a este paro. Los trabajadores de pelea adhirieron a la medida, tuvo un alto acatamiento en el ámbito del Congreso y, bueno, hubo un comunicado oficial, no sé si... Así es, 29 de mayo, paro general de actividades. En concordancia con la resolución del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la Asociación del Personal Legislativo adhiere al paro nacional de actividades por 24 horas del día 29 de mayo del 2019. Asumiendo nuestro real sentido de pertenencia al movimiento obrero argentino y alertados por el deterioro de la situación laboral, económica y social que atraviesa gran parte de nuestra sociedad, acompañamos esta acción sindical como estrategia para visibilizar dicha crisis, pero también para exigir medidas concretas que respeten la dignidad y los derechos derivados del trabajo. Es voluntad de quienes conformamos la Asociación del Personal Legislativo seguir reivindicando, propiciando y reclamando políticas democráticas tendientes a construir un proyecto de país en el que se revalorice nuestra historia sindical, la unidad del movimiento obrero y se interpreten los anhelos de justicia social que siempre garantizan la prosperidad en general. En línea con este pensamiento y acompañando la decisión unánime de las organizaciones sindicales, este 29 de mayo adherimos al paro nacional de actividades en contra de la política económica y en defensa del trabajo. Norberto Di Próspero, secretario general de APL. Bueno, un poco en línea con esto que veníamos comentando, de visibilizar un reclamo, de hacerlo público, y APL reconociendo, por supuesto, su pertenencia con la Central Obrera Mayoritaria, que bueno, que en su totalidad, en este caso, sin matices, sin diferencias en cuanto a la postura, todos los gremios que integran la CGT manifestaron su adhesión a esta medida de fuerza. Bien, Muy bien. Si les parece, vamos a ir a una tanda comercial. No sé si a alguien le quedó algo en el tintero. No, respecto de lo que fue el panorama del paro de ayer, quedó bastante claro, hay muchas posturas, todas pueden ser disímiles, pero todos concordamos en que la situación no está bien para muchos sectores y es por eso que también suceden estas cosas, entre otras, ¿no? Ni hablar. Así que, pero si quieren distendemos con un poquitito de música. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Preséntalo vos. La artista se llama Marilina Bertoldi, una chica que está pisando fuerte desde hace unos años. Hace poco fue la ganadora, si no me equivoco, Revelación, capaz me puedo... Gardel de Oro. El Gardel de Oro. El Gardel de Oro, así que un poquito por encima. Hay de lo tantos que es premios que nos Revelación. perdemos. Así que vamos a escuchar Fumar de Día y se las recomiendo, Marilina Bertoldi. Adelante. ¿Ves o no ves?
Muy bien, tercer bloque de Modo Legislativo. Seguimos aquí acompañándolos en la mesa junto a Junior Lastiri, Alejandro Cruz y el regreso, en el mismo programa, el primer regreso de Camila. Vamos y venimos. Facundo ahora es una estrategia, se hace notar. Sí. Claro. Ella sobresale siempre. Bueno, y en este caso Camila nos trae alguna cuestión vinculada a lo cultural y algo más. Sí, bueno, actividades que van a suceder en el Congreso de la Nación. Actividades gratuitas son, y bueno, a veces uno no está muy enterado de lo que pasa en el Congreso. Para que puedas entrar, entradas gratis, venís, tenés actividades culturales, así que bueno, la idea es ir todas las semanas diciéndoles a ustedes que pueden disfrutar. En este caso es algo que va a pasar en el Salón de los Pasos Perdidos, mañana viernes 31 de mayo. La Voluntad Teatro a Distancia es un marco del ciclo de los albores de la patria. Y van a presentar una obra dirigida por Hernán Márquez. Es en conmemoración del 25 de mayo. Las direcciones de Cultura del Congreso de la Nación presentan la obra teatral Voluntad a Distancia. Así que bueno, esto es mañana 31 de mayo en el Salón de Pasos Perdidos. La directora escribió esta obra para un concurso sobre el Bicentenario, así que bueno, lo van a presentar en el Congreso de la Nación mañana a las 18:30 horas, así que bueno, todos Bien. están Fantástico, invitados, muy la bueno. entrada es libre, gratuita, así que pueden venirse, que va a estar bueno e interesante. Después, una cosa que el Día Nacional del Actor, se viene el martes que viene, martes 4 de junio, ¿Con motivo de...? el Día Nacional del Actor. Pero Por la ley no, por ahí en 24.771. Ajá, Es un bien. homenaje a grandes personalidades de la actuación. Muy bien. El presidente de la Cámara, Monzó, y el diputado nacional Daniel Scioli, también junto a la Dirección de Culturas de Diputados, se complacen en hacer extensiva esta invitación a los actores y actrices argentinos en conmemoración del Día del Actor por la ley 24.771. Entre los homenajeados van a estar distinguidos Pepe Soriano, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores Alejandra Darín, también Jorge Marrale, que es el presidente actual de SAGAI, y el presidente de la Obra Social de Actores Mario Carpi y también Graciela Borges. Esto va a ser el martes 4 de junio a las 18 horas en la planta baja del anexo A de Diputados. Bueno, interesante actividad. Por la fecha, por el número de ley, esa ley es una ley de mediados de la década del 90, seguramente. Bien. Sancionada. Bueno, y algo que te va a interesar a vos y a los hinchas de Boca también, Pasión Xeneize. A los hinchas de Boca y a mí Bueno, en particular. llegó el momento de irme de la mesa. Está bien. A la inmensa mayoría del país. y A la mí en mitad más particular. uno, bueno, ese tema. Tengo que decir, voy a agradecer me voy a hacer un paréntesis A ver. personal y voy a agradecerle a Ariel Joran, que acaba de dejar la dirección de Independiente. ¿Renunció? No, lo renunciaron. Bueno, es casi lo mismo. Así que bueno, nada, agradecerle porque nos dio. Qué ingrato es el dos fútbol, campeonatos. No todos los clubes. Pasó de tomar champán Claro. a presentar la renuncia. Nos dio dos A que le agradezcan que se va. No todos los clubes pueden tener al muñeco Gallardo de DT. No, la verdad que no. Bueno, igual nosotros. Ya empezó el Ojo fantasma. que. El Radio Pasillo. Este es el segmento autobombo, ¿no? Así es. No, si yo no soy Gallardo. Pará. El Radio Pasillo Independiente dice que están Muy bien. empezando las negociaciones con BKCS. Ajá. Así que acaba también de terminar su contrato con Defensa y Lo Justicia. trae de preparador físico a un peladito. Bueno, No, volve- esperemos que no. Esperemos que no. vuelvo a la actividad cultural y les digo que a partir del lunes que viene, el lunes 3 de junio, hasta el 20, en la planta baja del anexo A va a haber, la Dirección de Cultura invita y presenta la exposición de arte Pasión Xeneize. Es una innovación, dice que es de la autora Diana Mariel Sicarelli. Dice, es innovación, frescura, espontaneidad y libertad definen a la obra de esta joven artista que utiliza una acotada paleta de colores con gestos cargados. Acotada porque es azul y amarilla. Sí. Gestos cargados de energía que parecen caprichosos. Eso es lo que dice ella. Bueno, la intensa y racional pasión que moviliza al artista, que se ve representada en la intensidad de Más los acotado colores. es el rojo y el blanco, que el blanco no es un no color. Es un color solo. Bueno, pero contiene. Aunque sea azul y amarillo, el blanco tenemos dos. contiene. El blanco, ¿viste? El Contiene. blanco y el negro, a mí me sale de chico que no son colores. Por ejemplo, Greca está vestido de nada. Una témpera sola, tenés que usar el resto de la ¿El hoja. blanco no contiene todos los colores? No, sí que tengo sí. mis dudas. El blanco y el negro.
Bueno, ¿qué más? Pero Bueno. nos dispersamos. Sí, Perdón, sí, témpera, perdón. dije que antes voy a. Está hablando de Boca hace 20 minutos. No, pero está hablando de una exposición. Ya está. Está hablando de una exposición artística. Una exposición Vamos. sobre lienzo. Nosotros hoy jugamos una final importante. Perdón. Es una exposición sobre lienzo con espátulas, aire, movimiento, pinceles, todo dedicado a la pasión Ceneice. También, bueno, que es inagotable, ¿no? Por Sí, supuesto. bueno, van a ver pinturas sobre la ¿Puede ser cancha. el final? ¿Cuándo se puede? Después, che, el final. La fecha del día. Lo pueden visitar de lunes a viernes a partir de las 17 horas y bueno, a partir del lunes que viene, el lunes 3 de junio hasta el 20 de junio. El lunes es la inauguración. Sí, se Bien. inaugura. Bueno, sabemos que en la inauguración de los cierres es donde más gente se junta, así que bueno, es importante eso. Entonces estamos convocados el lunes 3 de junio, 17 horas, la exposición de La Pasión Ceneice. Tengo algo para recomendar, chiquito, no tiene que ver con lo cultural, dale. tiene que ver con una actividad que hicimos como cátedra este martes que pasó. Adelante. Visitamos el sitio que tienen las abuelas de Plaza de Mayo, en Avenida Libertador 8151, en el sitio de la memoria, ¿no? Donde funcionaba, Superinteresante. la ESMA, perdón. La verdad, han hecho un trabajo las abuelas acorde con su trabajo, digamos, en general, pero digo, ese sitio es espectacular, tiene toda una recopilación fotográfica de distintos momentos de las abuelas, desde cuando en la dictadura surgieron, reclamando por sus hijos y por sus nietos y nietas, y además en otros salones cómo se puede ver, de verdad, toda una estrategia comunicacional para primero romper con el blindaje mediático de la dictadura, pero luego para ir captando a la sociedad. Teatro por la identidad, actores, actrices, films, cortos, concursos, recitales, todo documentado con unas fotos preciosas, buenísimas, que hacen y además este recorrido lo puedes hacer con guías que te van explicando todo. Así que es muy recomendable el paseo en Avenida Libertador 8151 en el sitio de las abuelas de Plaza de Mayo. Todos los años, es re interesante, todos los años hacen un festival por la identidad con Exacto. música y invitan a hacer toda la recorrida de fotos y de todo el Precioso. lugar, es súper interesante. Para ir. Ahí está la recomendación hecha entonces. Y bueno, nos estamos promediando el programa, el tercer bloque. Es el terreno del informe parlamentario, es el terreno de Leandro Greca, que ya está en el piso, próximo a ingresar a este recinto, y que en este caso, junto con Camila, se van a repartir lo acontecido una semana atípica, porque bueno, tuvimos el paro del día de ayer, pero bueno, tanto en Senado como en Diputados tenemos un par de pequeñas novedades que, tras la cortina que representa este bloque, vamos a informarles. Informe parlamentario. Muy bien, seguimos entonces aquí mientras saludamos al recién llegado. En este caso no hay ninguna simulación, realmente es la primera vez que lo vemos en el día. Así que bueno, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Un abrazo grande a la audiencia. Me agarran acá con el caballo ensillado, aún todavía estoy. Pero no cansado. No cansado, de ningún modo. Bueno, si te parece, arrancamos con diputados. Camila, ¿querés comentarnos Me vos? parece bien, el día martes se reunieron algunas comisiones, algunas se suspendieron, por ejemplo Cultura no hubo quórum, así que no se reunió, pero se reunió sí la Comisión de Energía y Combustibles. Recibieron invitados especialistas sobre la explotación petrolera y derecho internacional, debatieron sobre la adjudicación de permisos que hay por la exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el ámbito de la costa afuera nacional, de acuerdo al decreto 872 de 2018. Fue informativa porque no asistieron muchos diputados, así que bueno, igualmente la hicieron. Y bueno, debatieron sobre esto. La exploración de búsqueda de hidrocarburos es un proyecto que dicen que quieren tratar el año que viene, así que también, bueno, vamos a estar atentos a eso. También se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se dictaminaron proyectos de ley que tienen que ver con, por ejemplo, ratificar el convenio entre el Ministerio de Interior, de Obras Públicas y Vivienda, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para integrar a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna de la Picasa. Y también se aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 25.863 sobre las jornadas alusivas al 1 de mayo como día de la Constitución Nacional, estableciendo que la sede de la celebración sea la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Así que todo seguro es una continuidad de lo que había planteado el proyecto, el homenaje post-mostra al diputado Olivares. Sí. Recordarán ustedes que primero recibió tratamiento en diputados, después el Senado lo transformó en ley, que es declarar el 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional en conmemoración a la sanción de 1853. Y bueno, seguramente este dictamen tiene que ver, es un complemento
a la sanción de esta ley, que bueno, es un merecido homenaje al diputado recientemente fallecido, a quien siempre recordamos con mucho cariño, ¿no? Así es. Y bueno, y por último también se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que hizo un cuarto intermedio cuando se constituyó, y ahora lo que acordaron es citar al Procurador General de la Nación interino, el doctor Casal. Lo acordaron citarlo para que venga a la Cámara de Diputados. El 4 de junio por la tarde. No está todavía confirmado el horario, pero bueno, seguramente va a despertar mucho interés por todas las implicancias que tiene la cuestión judicial en nuestro país. Leandro. La verdad que esta semana no hubo mucha actividad en el Senado. Solamente para sumar a lo que es el ámbito bicameral, tengo entendido que se reunió la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ¿puede ser? Ajá. Bueno, en ese caso para llevar adelante las tareas que son propias de esta comisión en lo que es el control de las cuentas públicas, en lo que sería el ámbito de las actividades de extensión y de investigación del Senado de la Cámara Alta. Comenzó el ciclo de la Reforma Constitucional de 1994 y su actualidad, 25 años de su sanción. Bueno, fue un panel integrado por la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, la senadora mandato cumplido Norma Morandini, los abogados Daniel Sapsay, Pablo Manili, el conjuez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Alberto García Lema. Bueno, un panel donde también participaron las autoridades del Senado y estuvo moderado por el secretario parlamentario de la Cámara Alta, Juan Tunesi. Con el paso de los años, la reforma 94 ha ganado prestigio, ¿no es cierto? Estándar, sí, prestigio, sí, claro, prestigio, entre otras cosas porque es una reforma que ha permanecido en el tiempo. Pero recuerdo que en los orígenes hablaba mucho de pacto de olivos, de acuerdos espurios, de acuerdo de cúpula, bla, bla, bla. Y sin embargo, es una reforma que, como bien decís vos, ya lleva 25 años y aparentemente lo poco o mucho que se consensuó en ese acuerdo, en esos puntos básicos, sigue vigente. Sí, no, desde luego. Quizás habría que ver, pero eso ya es más, no se le puede adjudicar responsabilidad a la reforma de la Constitución, a algo que le cabe, con el caso del Parlamento, capaz órganos como la Defensor del Pueblo, que aún fueron creados por la Constitución del 94, pero aún que por algún motivo no tienen la autoridad que merecen, digamos, ¿no? por mencionar un caso. Pero en un país muy refractario a reformas constitucionales, acá cualquier sector político plantea la necesidad de una reforma y enseguida le saltan la yugular. Pensaba también en la coparticipación federal, esa ley crónicamente postergada en torno a un acuerdo, en torno a cómo se distribuyen los recursos entre las provincias, ¿no es cierto? Así es, sí, hay varias asignaturas pendientes. Pero no se le puede, insisto, enfatizo en esa idea, no se le puede adjudicar esa responsabilidad a una reforma de la Constitución, sino más bien a la política. No, y también hay otros institutos que fueron aprobados en la reforma del 94 que siguen vigentes y con una salud institucional importante. Estoy pensando en el caso del jefe de gabinete, más allá del origen que haya tenido esa figura más vinculada quizás a una cuestión parlamentaria, introducir algún elemento parlamentario en un diseño presidencialista, pero sin embargo... Y también para atenuar la ascendencia que tuvieron los ministros de Economía, ¿no? en los diferentes gabinetes durante buena parte de nuestra historia también, ¿no es cierto? Pero su preponderancia como jefe de la administración me parece que está fuera de toda duda y incorporado a la cultura política del país, la inmensa mayoría de la ciudadanía es consciente de quién es el presidente, quién es el jefe de gabinete. Me parece que son una figura que ha cobrado el relieve que la Constitución del 94 le atribuyó. Bueno, ¿qué más? La verdad, por esta semana quizás, mencionaba también la convocatoria del procurador interino Eduardo Casal para el 4 de junio. Pero bueno, con la medida de fuerza del paro del miércoles, quizás la actividad de las comisiones y del Senado se redujo quizás más al ámbito de los asesores, ¿no es cierto? Aparte justo el miércoles, que es el día clave de la sesión. El día eliminar en la actividad parlamentaria. ¿Algo que decir con respecto a la reforma? ¿Alguna acotación que deseen hacer? No. La verdad que no tenía algo pensado, salió ahí, no es algo que tenga elaborado con respecto a la reforma. Muy bien. Tampoco hay mucho más para decir entonces vinculado a esto. ¿Reforma laboral? Perdón, me corrí un segundo. No, la del 94, la reforma constitucional. De la reforma laboral. Hagamos otro programa. Estaba leyendo que se perdió. Acá la CGT anuncia que se perdieron 85.600 empleos y las empresas prevén más despidos. Digamos, como dato concreto cuando hablábamos. Sí, bueno, seguramente los números de la desocupación que se van a conocer en estos días van a ser realmente
preocupantes y en alza. Con lo No, cual, estaba leyendo, pido disculpas, la verdad, por No, lo por desubicado de favor. mi comentario, pero estaba leyendo algunos tweets de actualización de algunas Claro. noticias que hemos estado pasando acá en el programa. un refresh. Bueno, entonces si les parece vamos a... De Ferro, ¿todo bien? Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos en receso hasta Y Copa sí, América. sí, como después. buena parte. ¿Tu hijo ya es afiliado a Ferro? ¿Sabes que todavía me Afiliado no, perdón. Afiliado no, socio. Asociado. Sí, tengo que acercarme. Entiendo que hasta los 3 años no paga. Siendo el padre socio, no tiene. Claro, no paga. Bueno, pero ya puedes hacerlo, ¿o no? Sí, tengo que ir con la bici. Un trámite administrativo que tenés. Compraste la ¿Tenés alguna resistencia? Sí, tuvo saca todo. Por algo no lo body está de rigor asociando. cuando Pero tenía escúchame, el días. body de rigor con el carnecito, ¿cómo tienen carnet? ¿Cómo es el carnet? Un carnet magnético, ¿no? Un carnet magnético. ¿Alguna resistencia familiar? No. No, mi mujer me acompaña. Por algo no lo está asociando todavía. No, Yo tengo mis dudas. Ahí sería... El problema radica en la posibilidad de bautizarlo, pero bueno. Ah, ¿En la cancha de Ferro? bueno. Son cuestiones que hay que entender, por supuesto. El tema del bautismo más como creencia religiosa, como costumbre familiar, ¿no? Ahí hay toda una cuestión. Bueno, si les parece, entonces vamos a ir a un tema musical. Acá dice que Bueno, con el inglés perfecto de claro, de el inglés que me Greca. caracteriza. Greca. Taking Heads, la banda, y el tema se llama Psycho Killer. Muy bien, cuarto y último bloque de modo legislativo, bloque express, porque estamos ya llegando al final del programa. Hagamos un apartado para espectáculos futbolísticos. Acá tenemos Hay dos finales. a mi izquierda hay un hincha de River ansioso por lo de hoy. A ver, contanos de qué se trata, Alejandro. Creo que jugamos contra quién, contra Paranaense. Contra Paranaense. A la Una 20:30. una copa. Es la recopa, es el ganador la de- Supercopa de la Sudamericana y la Libertadores. El ganador de la Libertadores No, contra el pero- ganador de No, la... por eso, y el que gana, digo, son dos copas importantes. ¿Cómo es? ¿Un partido? Venimos uno abajo No, ya. Nos va ganando el equipo brasileño. Perdimos 1-0 allá, nos expulsaron a Casco, ¿no? Es ida y vuelta. River no jugó bien. Y el gol de visitante no valedor. No, No, de no, vuelta, no, porque de es vuelta como Armani salvó las papas allá. La verdad que nos vinimos con un 1-0. O sea, hoy bien. juega el Monumental. Pero hoy se juega en el Monumental. Hoy 21:30. Podemos salir de Juega bien el Bueno. Atlético Paranaense, los hinchas de Boca ya los tuvimos que Juega muy bien. soportar. Juega muy bien de local, sobre todo. Quizás afuera de casa son... Y el Un par domingo de hay otra jugadores final, ¿no es cierto? Muy interesante. Sí, Boca va a jugar una nueva final. También con Tigre, con ¿no? la posibilidad de acceder al título número 69 en su rica Nada historia. menos. Epa. Así que Dejémoselo a Tigre. Qué ya, buena, ya hemos esa jugado una solidaridad. final con Tigre y perdimos el partido, pero ganamos el 2008, el famoso ¿cierto? triangular. Un triangular, 2008. Un sí, triangular, Boca, Tigre y San Lorenzo, que bueno, nos dimos el gustito de Ganó Boca por diferencia de sacudir a goles. nuestro Un Tigre- eterno Un padre. Tigre descendido. Un que tigre juega una en la final. B. Un tigre en la B. Este caso, bueno, lo de Tigre es Con la tan, posibilidad- es tan polémico. singular que eliminó los promedios. Exacto. Su campaña tan... Es polémico porque estuvieron decidiendo a ver si podía jugar la Copa Libertadores o no. Pues si es que sale campeón, tiene que jugar la Copa Libertadores. Y Los bueno, estuvieron consabidos debatiendo. gordos de la Conmebol. Claro. Como dijo Dani Claro, y la Osvaldo. Conmebol estuvo debatiendo a ver si podía un equipo de la B jugar la Libertadores. Efectivamente, Ahí hay parece un que se tema van a- entre las autoridades de la AFA y de la Superliga que yo desconocía que eran distintas. Está para ver un partidito hoy a la noche, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Después cada uno querrá que gane quien gane. Lo- te digo, es los lindo. hinchas del Lindo fútbol espectáculo. somos, el equipo somos argentino, neutrales. queremos que gane. Somos neutrales. Cuando no participa. De espalda la tiri. De espalda. Él dice una cosa y su cara dice otra. Hay un lenguaje no verbal. Yo en estas A ver, definiciones dale. que son así, Sí. digo que me exceden, yo soy como fanático y de los penales. Soy de la generación del Metámosle Mundial dramatismo. 90 y Claro. quiero que vaya la penal. Son El hermosos perro de cuando no es tu Gribol, equipo. claro. Cuando no juega tu equipo son Explica todo. hermosos. Son Ahora cuando es tu hermosos, equipo. por Dios. Sí, sí. Por supuesto, no tenemos ninguna simpatía por River, pero jamás vestiríamos camisetas de rivales así de finales. Porque hace frío. No, nunca. En serio, no. Porque está con pullover. No quiero chicar el aire, pero hay una colección ahí del Bayern, del Milan. Nunca Pero compré no. camisetas de otros clubes. No, aparte ni sé el color para. Sé que tiene que jugar con Boca también. Que por los octavos final de la Copa Sí, Libertadores. se sortearon los octavos de final y Lo Así están que- diciendo así, señas que Sí. sigamos hablando de fútbol. La Sí, pelota. no, me parece que ya el tema no da para más. ¿Alguna recomendación cinematográfica? ¿Algo que hayan visto el fin de semana? No, la película que yo había Eh, mencionado antes, estuve buscando, se llama Rey Fugitivo o algo así, que es Ajá. la historia de
Robert de Bruce cuando vuelve a Escocia El escocés. para pelear contra los ingleses por su trono. Lo que sí yo recomiendo, no la vi, pero tuve buenas referencias y este fin de semana voy a tratar de verla, la película sobre la vida de Elton John, sí, que mezcla realidad con fantasía, se llama Rocketman. La estrenan hoy jueves en los cines de todo el país y bueno, ya hubo una van premiere en los días previos que aparentemente Rocketman es de Elton John. Es uno de sus primeros éxitos del año 1972, figura en el disco Honky Shotton. Algo para recomendar de la afamada plataforma para los que tenemos hijos pequeños. Y no podemos asistir. Hijos pequeños, y hay una modalidad en Netflix Kids, ¿no? Cualquiera para mí que no puede ir al cine. Ok. Altamar, la serie esta de suspenso. Yo la estoy viendo. Dicen que es de entretenida. Época, tiene que ver con... Es de los creadores de Las Chicas del Cable. Sí, es un misterio que ocurre en la época de los 40. Es una versión gallega del Crucero del Amor. Yo tengo para recomendar una película muy buena, la pueden encontrar en Cuevana, porque no está en Netflix, pero en Cuevana la pueden encontrar, se llama El Círculo. Trabaja Emma Watson, la chica de Harry Potter, y también trabaja Tom Hanks, es muy buena porque tiene que ver con el avance tecnológico y cómo nos estamos metiendo todos dentro de un círculo medio extraño tecnológico. La vi en el cine, es muy buena, tiene muchos componentes de relaciones de trabajo. Exacto. Está muy bueno. Sí, totalmente. Bueno, gente, si les parece, si no hay nada más para decir, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Nicolás Campomar y a Lucas Tomasetti que estuvieron en los controles. Facundo Pasos, producción y redes, junto con Camila también, que nos acompañó a este lado del vidrio. Alejandro, Leandro, Raúl, muchas gracias a los tres y a Víctor también, que se tuvo que ir por un compromiso laboral. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Sí, señores. Hasta la próxima. Seguí en BCN Radio. ¿Ves? 1, 2, 3, 4.